Bueno, mientras que ustedes van entrando, eh, voy a ir presentando un poquito el tema, si va quedando grabado. Y hola Hamilton, ¿cómo estás? Estaba ya presentando un poquito la temática de hoy. Hola Oli, ¿cómo estás? Vamos a hablar de inocencia, que es un tema, es un tipo de energía súper interesante para trabajar. Hola Yani, vamos a tocar este tema. Hola, ¿cómo estás? Me podés hacer preguntas hoy aquí en vivo si te animás, de esas que me haces cada tanto. Eh, y por ahí, digamos, de alguna manera algo de esta temática puede ayudar a procesar algunas cuestiones que son como de la vida cotidiana y que por ahí no relacionamos con esta energía, ¿no? Por ahí parece no tan atractivo hablar de inocencia, pero es una energía de nuestro chakra básico, ya que es nuestra estructura básica energética. Está asociada a la energía con la que hoy vamos a meditar. Y bueno, particularmente estuve tocando este tema estos últimos días y después pasamos a las relaciones, así que digamos toca más el segundo chakra, pero para poder nosotros sanar a nivel del segundo chakra necesitamos conocer cuál es nuestra naturaleza, necesitamos conectar con esa parte inocente que tenemos todos y que fuimos olvidando. Y bueno, apareció este tema que para mí, digamos, tenía como gran objetivo empezar a distinguir entre el concepto de inocencia y el concepto de ingenuidad, ¿sí? Porque pareciera que alguien que es inocente necesariamente es alguien que es ingenuo, y no, ¿sí? Son energías diferentes, y de hecho volver a nuestra energía de inocencia cuando nosotros ya hemos hecho un recorrido en la vida no es tan sencillo, ¿sí? Pero es fundamental, porque es lo que nos va a ayudar a evolucionar y a crecer desde el amor y desde nuestras bases del amor. Entonces, eso es, digamos, el motivo por el cual me llevó esta energía puntualmente. Hola, Ixel, ¿cómo estás? Entonces, ¿qué es la inocencia y qué diferencia hay entre esta energía de inocencia y la energía de ingenuidad? La inocencia como energía es esa parte que todos tenemos que es completamente natural en nosotros. La parte que cuando éramos niños salía de forma genuina, porque éramos eso. Nosotros tenemos una esencia y venimos aquí a ser esta esencia, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Nos encontramos con un mundo exterior que ya está de alguna manera educado y que nos empieza a mostrar que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal, que hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no está bien hacer, ¿sí? Y si bien hay que guardar las formas digamos, en las relaciones en la vida, muchas veces, a medida que vamos creciendo, vamos anulando partes nuestras que eran muy naturales y genuinas y que con el continuo criticar, limitar, observar, anular esa parte de nosotros que era como tan natural,
nos termina causando un rechazo a eso que en realidad somos, ¿sí? Y entonces terminamos perdiendo la posibilidad de ser totalmente genuinos cuando soltamos esa partecita de nosotros que era tan natural, ¿sí? Yo el otro día en un reel bromeaba con... decía algo así como, bueno, a veces eres ruidosa, a veces eres callada, y después decía, y bueno, a veces tienes mucho que decir y otras veces no tienes nada que decir. Y yo ponía, yo siempre tengo algo que decir. Y era un chiste, por supuesto, pero a la vez es parte de mi esencia, o sea, expresarme. Y tal vez cuando uno es más chico, a veces no puedes expresarte naturalmente. O sentís que hay momentos donde esa expresión natural es rechazada porque lo que dijiste supuestamente no estaba bien, porque había que decir tal otra cosa o pensar de tal manera. Y todos tenemos parte de estas esencias que hacen a nuestro ser natural. Mi objetivo hoy básicamente en meditación es ayudar a conectarlos con esa parte de ustedes, porque de alguna forma todos hemos venido con una sabiduría interior muy especial, muy particular, y la fuimos soltando. Entonces la idea es volver a recuperar esa partecita, volver a conectar y aceptar esa partecita de nosotros, ¿sí? Porque ¿cuál es el gran valor que tiene? Esa parte es nuestra base de quiénes somos y de cómo somos. Entonces, si nosotros estamos de alguna forma rechazando eso que es tan natural en nosotros, bueno, nos estamos haciendo mucho daño y muchas veces por ese rechazo es que no logramos materializar ciertas cosas, porque inconscientemente nos estamos criticando por ser, ¿sí? Y es fuerte, porque a veces hay reacciones o acciones que para nosotros son súper naturales, porque es nuestra esencia. Y entonces, digamos, si nosotros no conectamos con el amor a esa esencia, nunca la vamos a aceptar. Siempre la vamos a estar juzgando como fue juzgada tal vez por otras personas en algún momento, ¿sí? Y eso nos daña internamente. Entonces, volver a la inocencia tiene que ver con encontrar esa conexión con nuestro ser más natural. También hay quienes hablan del ser salvaje, ¿sí? Y está buenísimo porque cuando hablamos de la energía de un ser digamos que se conecta con su parte más salvaje, más profunda, actúa desde este lugar, ¿no? de la profundidad de quién es. Y entonces reacciona a veces porque, bueno, lo hace desde su naturaleza más genuina. Incluso muchas veces reaccionamos y actuamos hacia algo y lo hacemos desde el amor. Lo importante es no ser ingenuos en un movimiento energético, ¿sí? No es lo mismo ser inocente que ser ingenuo. Ingenuo es cuando nosotros no estamos teniendo en cuenta las intenciones de lo que tenemos enfrente. Entonces actuamos por ahí con bondad frente a alguien que, digamos, tiene unas intenciones con nosotros que por ahí no son tan bondadosas, ¿sí? Hola Ángela. Entonces, aquí es muy importante entender esta diferencia porque la inocencia no es ingenua, es sabia en un punto. Sabe que
todo lo que se expresa frente a uno tiene un motivo, que toda expresión de uno tiene un motivo. ¿Sí? Por algo a veces nosotros tomamos una acción y decimos, pareciera que me equivoqué, pero en realidad no necesariamente es que te equivocaste, sino que tu ser más genuino, y ahí cada uno va a tener que conectar con esa energía y ver desde dónde, no es lo mismo moverse desde el ego que moverse desde una energía de instinto, ¿sí? Tu ser más genuino cuando actúa desde la inocencia, actúa con propósito, ¿sí? Y el propósito siempre es una intención positiva, una buena intención. Cuando, por ejemplo, hablamos de los chistes que se hacen el Día del Inocente, ¿no? Decimos, le hacemos una broma a alguien y decimos feliz día de los inocentes. Yo diría feliz día de los ingenuos en todo caso. Si la persona cayó en nuestro juego, no un inocente. ¿Sí? Un inocente podría, digamos, prestarse a caer con conciencia, pero es con conciencia. Un ingenuo no se da cuenta, no ve qué es lo que está sucediendo. Entonces, la energía de inocencia es básica para nosotros, para evolucionar, porque, digamos, detrás de esa energía hay una conciencia moviéndose desde el mejor lugar. Y volver a la inocencia no es fácil, porque son años y años que has vivido con una energía diferente, ¿no? Nos movemos desde el lugar de lo que hay que mostrar, de lo que se debe hacer, de lo que es correcto, de lo que está bien, de lo que me enseñaron de chico o de lo que me enseñaron de grande y de lo que dicen los demás que está bien y lo que está mal. Bueno, eso es ego. Eso es ego. No es un ser natural inocente. ¿Sí? Hola María. ¿Sí? Entonces, la idea es esa, es hoy volver a conectar con esa energía que fue de alguna manera juzgada de niños, por eso la inocencia y la culpa, ¿no? O sea, un ser que, digamos, pierde la inocencia es porque sintió en otro momento de su vida que era culpable de ser como era. ¿Sí? Entonces estas energías se polarizaron y tuvo que ese ser ponerse una especie de máscara para poder conectar con el afuera. Hola Lucy, ¿sí? Y esa máscara que nos ponemos es la que después nos impide ir desde esa energía de niño, esa energía de juego, esa energía de que la vida siempre nos lleva a un lugar de entretenernos, hola Taku, de diversión, de que todo puede ser visto de más de una forma, que podemos jugar, hola, podemos jugar con la vida y no es todo un drama, ¿sí? El ego nos dice que todo es un drama, gracias, y que todo es un problema. Entonces cuando volvemos a la inocencia, nos divertimos con lo que sucede, incluso por ahí en situaciones complejas. Y vieron, si vieron a veces por ahí en películas o en series situaciones donde dos personas están peleándose y de repente se empiezan a morir de risa porque uno dijo alguna pavada y el otro le causa gracia, bueno, eso es porque, digamos, lo que sucede es que conectan con la energía de inocencia, como cuando eras chico, ¿viste? Le decís alguna pavada al otro. Qué bueno, me alegra porque hacía rato que no te veía. Así que me alegra muchísimo verte por aquí. Vamos a meditar ahora en un chiquito. Estoy explicando un poco de con qué energía vamos a trabajar, porque es una energía, después lo podés ver,
y muy interesante que nos conecta y nos va a ayudar a sanar el chakra raíz, ¿sí? Vamos a elevar esa energía a nuestro corazón. Y entonces, digamos, de alguna manera empoderamos esta inocencia para que pueda expresarse desde el lugar más alto. La vamos a elevar al lugar más alto y desde este espacio es que esta energía se va a expresar. Por eso eso nos permite materializar cosas en nuestra vida, pero en un lugar más genuino, más conectado con nosotros, no desde el ego, sino que desde nuestro corazón, ¿sí? Este es como el gran aprendizaje, es un camino, yo creo, conectar con la energía de la inocencia y no sentirnos culpables cada vez que hacemos algo que a veces no entendemos por qué. Muchas veces nuestra alma nos lleva a tener ciertos movimientos que nosotros desde la mente no los entendemos muy bien, pero nuestra alma y nuestra energía perciben cosas que no está percibiendo nuestra personalidad. ¿Sí? Entonces a veces actuamos de forma inocente porque estamos inconscientemente sintiendo una energía determinada, pero nuestra conciencia terrestre o materia a veces no llega a recibir esa información tan nítidamente, ¿sí? Y por ahí aquí también, ¿qué hacer cuando nos encontramos en esas situaciones donde sentimos que no podemos expresar nuestra parte más inocente, más de juego? Bueno, mi recomendación es jugar con esto, o sea, ir viendo de qué manera nosotros podemos ir moviéndonos en este juego, primero con nosotros mismos, ¿sí? Permitirnos esto para nosotros, o sea, tomar esa energía y jugar. Entonces, en un momento que yo estoy enojado en mi casa porque algo me movió mi energía, bueno, ver cómo yo me puedo hacer bromas a mí mismo, digamos, jugar con esto, generar algo que sea positivo, o sea, de algo negativo, ¿sí? O difícil, lo muevo a mi energía de la infancia. Me conecto con esa niña o con ese niño y desde este lugar voy moviendo mi energía a esa niña, ¿sí? ¿Qué haría? ¿Cómo se lo tomaría? ¿Cuánto tiempo estaría enojado? ¿Sí? ¿Cómo expresaría su enojo? Entonces puedo jugar con esto, no tengo que agarrarme al otro como por ahí uno de niño que reaccionaba frente al otro, pero sí puedo hacerlo como un juego conmigo. Entonces expreso esa rabia, ese enojo, ¿sí? Y no lo limito. De esa forma, las personas vamos a ir siendo cada vez un poco más genuinas, ¿sí? Menos lo que se debe hacer, o no hagas tal cosa que está mal. Bueno, a ver, si alguien está sintiendo hacer determinada cosa, hay una razón también, ¿sí? Entonces, conectar también con ese respeto a lo que sucede a mi alrededor y con lo que le pasa a los demás. Y ahí la otra capacidad que hay que desarrollar es no engancharse con lo que le duele a otro, porque también nos pasa muchas veces que sentimos que es para nosotros y a veces no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con la energía que el otro está moviendo. Si uno no está en capacidad de sostener esa energía, bueno, eso tiene que ver con nosotros, pero no porque el otro haga o no haga, sino porque, bueno, nosotros no queremos X o no nos sentimos preparados para X, ¿sí? Y no es culpa del otro ni de nadie.
cada uno está en su propio proceso, ¿sí? De ahí que yo en otro posteo hablaba de la forma en la que nosotros vemos a los demás, ¿sí? Y digamos, ¿dónde nos concentramos en la energía del otro? Si nos concentramos en lo positivo o en lo negativo, ¿qué estamos mirando? Porque de alguna forma para atraer un determinado tipo de energía yo tengo que estar conectando con esa energía permanentemente, ¿sí? Entonces de alguna forma siempre es observar el lado que, digamos, me conecta con lo que quiero atraer, ¿sí? Con lo que me libera a mí o a ustedes, ¿sí? Acá, respecto del tema de la ingenuidad, y es lo último que voy a aclarar y vamos a la meditación. Nosotros tenemos como con todas estas informaciones que recibimos desde muy chicos hasta ahora, si quieren, tenemos como una especie de velo, ¿no? Entonces, todo lo que entra en nuestro campo energético pasa o necesita pasar por ese velo, necesita trascenderlo. Si mi velo está muy duro, es muy difícil que la información que viene de afuera, que me está moviendo mi visión, entre energéticamente, como si hubiera una pared y la energía hace esto y rebota, ¿sí? Entonces no permea, no puede entrar a ayudarnos a observar desde otros lugares. A medida que nosotros hacemos una limpieza de ese campo energético y de ese velo, la información va entrando con mayor nitidez, ¿sí? Sobre todo en lo que es este centro, que es el de la visión, nos permite ver con otra claridad lo que sucede, ¿sí? Eso también es importante, porque en general nosotros nos movemos a veces con determinados niveles de ingenuidad, porque nuestra capa externa está muy llena de una información que no nos permite que la realidad la veamos con el cristal correcto, sino que la estamos viendo como con lentes de otros colores, ¿sí? Y no con los que queremos, con lo que nos dijeron otros, porque está fantástico. Vos te querés poner lentes color rosa, ponete lentes color rosa y mirá la vida color rosa y está perfecto, porque es tu elección. Pero si vos, digamos, no te das cuenta que sobre esos lentes hay un montón de información que no es tuya, ¿sí? Bueno, no vas a poder ver con nitidez. La inocencia nos vuelve a conectar con una visión más clara, porque empezamos a ver todo como es. O sea, no hay forma de que cuando uno conecta con esa energía no conecte con lo más natural, ¿no? Entonces, lo que es lindo, lo que es bueno, lo que es malo es malo. O sea, es como, ya estás conectando con eso. Hola Ana, sí, bienvenida. Entonces, es muy importante hacer estos trabajos de limpieza del campo energético y de conexión, porque nos ayudan muchísimo a empezar a sacar estas energías que no nos permiten ver con claridad, ¿sí? Entonces cada vez somos más nosotros. Gracias. Esa es la idea, es cada vez ser más ese que eras cuando eras chiquito, en un punto, ese que viniste a ser y que nada, te dijeron que no, o que por acá, que hacelo más así, que hacelo más allá. Bueno, o sea, no, así. Y entonces, bueno, ya ni nos acordamos quién era ese que vino. Y esa es la misión hoy.
ir a hacer una conexión muy profunda con ese que es tan genuino, la Ferchu. Bienvenida. ¿Sí? Así que bueno, vamos a meditar, ¿quieren? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, si tienen alguna pregunta, mientras yo voy a ir invocando y cualquier cosa respondo luego de la invocación, y si no, arrancamos con esta meditación. Hoy tenemos musiquita de ángeles, ¿sí? Porque vamos a volver un poco a la infancia. Hola, Ale. Vamos a volver a conectar con esos niños inocentes que vinieron aquí a la tierra, esas almas puras. Vamos a invocar al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a nuestro angelito de la guarda que nos acompaña desde que llegamos aquí a la tierra, a todos los seres de luz que están en nuestros campos. Y como vamos a volver un poco a conectar con ese niño, vamos a conectar con la energía de los unicornios. Acá tengo cristales que digamos que van a traer estas energías, las energías de las hadas y de los duendes. Dicen que los niños ven estas energías, pero nosotros terminamos perdiendo esas conexiones tan lindas. Así que bueno, vamos a traer esas energías, saber que están, siempre cuidándonos. Vamos también a conectar e invocar a nuestra alma. Y hoy vamos a empezar meditando, conectando con la energía de la fuente divina. ¿Se imaginan como pequeños ángeles volando hacia la fuente? La fuente está allá, en un lugar muy lejano en el centro del universo, y es una gran luz muy cálida. Es una ciudad gigante, inmensa, a la que nosotros estamos conectados, y vemos como ese angelito nuestro está por ahí volando, ¿sí? Y se conecta con el centro de esa fuente que es puro amor, es luz, y él nos va a traer hacia nosotros esa misma luz. Entonces vamos a ver cómo ese angelito vuela a través de un tubo de luz hacia nuestra corona. Y ahí donde está nuestro chakra corona, entra y expande esa luz que libera cualquier energía negativa que esté lista para ser liberada de este chakra. Respirá y permitirle a la energía que se mueva
y al angelito que entre en tu cerebro, en tu cabecita, trayendo esta energía y iluminando toda la zona del ajna, el occipital, muy suavecito, amorosamente, y liberando toda energía negativa, pesada, dolores de cabeza, nerviosismo, que esté afectando a nuestro chakra y a nuestra mente. Vamos a seguir bajando. Y vamos a ir conectando con nuestro chakra garganta. El angelito, casi como si fuera un hada, expande la energía de nuestro chakra garganta, le da luz. Y suelta cualquier energía negativa, palabras que puedan haber quedado bloqueando este centro, nuestras y de otros. Nos va liberando. Respirá para que esa energía salga. Y le permitís a ese angelito bajar a tu corazón. Entra ahí en el centro de nuestro chakra corazón y expande esa luz que trajo de la fuente por delante y por detrás, y va liberando este centro de cualquier energía dolorosa o de tristeza que todavía esté guardada y que ya esté lista para ser liberada. Fíjate cómo se va aquietando este centro y se va calmando a la vez que se va expandiendo. Y seguimos bajando y vamos a nuestro plexo solar y dejamos que el angelito que viene desde la fuente entre en nuestro plexo solar y traiga y expanda esa luz que trae, liberando toda energía pesada, de enojo, de bronca que pueda haber en este centro y en toda la zona, ¿sí?, del plexo, por delante y por detrás. Y este angelito sigue bajando y ahora va a nuestro chakra sexual. Y aquí en nuestro chakra sexual también nos da esa luz que trae, limpiando toda la zona del chakra y también de la espalda, iluminando toda esta zona con esa luz divina y retirando cualquier energía muy pesada que haya en este centro. Tengan en cuenta que este es un centro que está conectado con la culpa, ¿sí? Así que vamos a liberar esas energías de culpa que nos bloquean, nos hacen perder nuestro ser más genuino.
y expandimos la energía de luz. En definitiva, todo lo que sucede en nuestra vida, todas las conexiones que tenemos, son para jugar con el otro, son para entendernos con el otro y aprender cómo entendernos con el otro. Y a veces nos sale bien, a veces nos sale mal. Y es parte del aprendizaje. Dejamos que la energía, y a veces es un aprendizaje duro, ya sé. Dejamos que la energía siga bajando con este angelito, que ahora sí va a nuestra raíz. Y en nuestra raíz también baja esa luz, ilumina nuestras raíces. Podemos ver todas las raíces de nuestro ser con luz. Una luz blanca. Dejamos que se expanda esta luz y que pueda liberar toda energía negativa, pesada, oscura, que, digamos, venimos cargando en nuestras raíces. Ahora vamos a volver a este chakra, así que vamos a bajar para llevar con este angelito la luz de la fuente al centro del corazón de la Madre Tierra. Ahí en el centro del corazón de la Madre Tierra hay un diamante que es el corazón de la Tierra. Y nuestro angelito lleva la lucecita hasta ahí. Abraza ese corazón, se siente abrazado por ese corazón. Y completo, ¿no? Tenemos el amor de la energía más alta, de la fuente, y el amor de este planeta para con nosotros, que nos protege. Para la Tierra nosotros somos angelitos. Vas a recibir todo el amor de la tierra y vas a volver a tu chakra raíz o Muladhara, también lo llamamos Muladhara. Y ahora te invito a sentir este chakra. Podés tocarlo incluso, sentir la energía de este chakra, sentir si está pesada, si está liviana, ver los colores de este chakra, cómo lo ves, cómo lo sentís. Permitite conectar con la energía de tu tribu. Sea una familia grande, una familia pequeña, ¿sí? Todos tenemos una tribu a la que vinimos. Y a veces nos parecemos mucho a esa tribu y a veces no nos parecemos nada a esa tribu. Vos sentite vos y conecta también con esos seres que son parte de tu tribu. Aquí estamos en nuestra estructura base, ¿sí? Nuestra energía se mueve a partir de lo que aprendimos en conexión con esos seres que son parte de nuestra tribu. Y aquí es donde
nuestra inocencia reside. La energía más pura, más básica de nuestra inocencia está acá. ¿Sí? Te invito a conectar con esa energía de tu inocencia. Imagínate de chiquito. Tu alma va a elegir el momento. ¿Sí? Puede ser cuando recién llegaste a este mundo, puede ser los primeros años, 1, 2. ¿Sí? Una imagen te va a dar de ese momento donde tu inocencia era pura. Vos llegaste con unas cualidades, unas habilidades, y tu alma te está mostrando esa energía. Pueden aparecer palabras, colores, imágenes, lo que te muestre tu alma de algún momento de tu niñez, donde esta energía estaba presente, estaba más presente, estaba fuerte, ¿sí? Esta energía nunca se perdió porque básicamente es indestructible. Nosotros la llevamos a cada experiencia que vivimos. Por eso es que a veces cuando, queremos anular esa parte nuestra, nos cuesta tanto, porque es lo que somos en parte. Incluso perder esta conexión nos hace desconfiar de nosotros mismos. Entonces hoy, al volver a verla, observarla, imagínatela como si fuera un diamante que está en tu chakra. ¿Sí? Al volver a conectar con esa energía, conectamos otra vez con nuestra seguridad interna, con nuestra confianza. Tenemos un diamante ahí. Y tal vez por mucho tiempo lo rechazamos. Míralo, mira el color, mira la forma de esa energía que está ahí. Ahora observa si en ese diamante hay energías que lo están o que te están impidiendo llegar a la conexión, si hay algo en el medio. Si hay alguna energía de bloqueo, alguna red energética, como vos lo puedas ver o sentir. Si sentís que estás conectado o si hay algo que te impide todavía conectar con esa energía. ¿Sí? Esto tiene que ver con esas creencias, esas culpas que cargamos y que, digamos, no nos ayudan a ver esa parte más genuina en nosotros. Si a mí yo hago así, me duele la mano. Así que para los que encuentran esa energía de bloqueo, los invito a elevarla con sus propias manos, ¿sí? Y a ofrecerla a las energías más altas de la fuente para que nos ayuden a volver a observarnos desde esa inocencia. Y la subimos con suavidad. Voy a cortar un cordoncito, por acá hay un cordoncito. Hacemos con autosanación. Solo quien quiera cortar con esta energía, ustedes saben que
todos podemos autosanarnos, ¿sí? Entonces cortar es una elección personal. En el momento en que estás listo para cortar con lo que bloquea tu ser más natural. Ahí fluye distinto. Todavía hay. Ahora que liberamos, ¿sí?, estas energías, te invito a acercarte a ese diamante. Y a sentirlo con tus manos, con tu cuerpo, sentirlo. Por ahí ves algo que te dé un indicio de ese ser tan genuino que eras de chiquito. Sentí. Por ahí eras muy travieso, por ahí eras muy callado, por ahí eras muy hablador, por ahí te gustaba todo el tiempo estar escuchando música, te gustaba reírte y contar chistes, lo que fuera que era natural para vos y que ahora está de nuevo aquí frente a vos en su naturaleza más pura, libre, para que puedas expresarte desde esa energía. Eso que estás tocando es tu ser auténtico, es eso, ese que sos vos, ese que vino acá, y eso no se perdió. Vamos a elevar esta energía que está en nuestro chakra raíz. La vas a tomar como con la forma de tu angelito y la vas a conectar energéticamente con tu corazón. Vas a imaginar como si una luz sube, que la trae tu angelito y la trae a tu corazón. ¿Sí? Así te permitís esa expresión de forma natural, pero inteligente. La inteligencia del amor es la que más necesitamos. Respirá. Seguramente puede que estés sintiendo que este centro se expande. Y está entrando como una energía muy, muy suavecita que te va a permitir entrar en ese yo inocente, ese yo soy inocente. Sí. Porque desde esta inocencia puedo evolucionar. Hola Lucía, y a los que entraron cuando estábamos meditando. Va a quedar la meditación subida, así que
Si el que no la pudo hacer la va a poder hacer después. Yo siento una paz en este momento, es como ese conectar con nuestro yo soy es súper fuerte, ¿eh? Y más desde esta energía tan genuina de nuestro ser, ¿sí? Como ir a un lugar interno muy, muy profundo. Así que los invito a quedarse con esta energía, a jugar esta semana y permitirse ser primero solos, si quieren, para entrar en confianza con ustedes mismos, con eso que son, y luego compartirlo con otros. Hola Mechi, ¿sí? Así que esta es mi invitación, se quedan con esta energía y se van descubriendo de nuevo, ¿sí? Permítanse algún ratito para jugar, para volver a ese ser que eran de chiquitos y conectar con esas cosas que hacían, muy, muy genuinas, muy naturales. Y luego esto mismo, propónganse integrarlo de alguna forma en su día a día, ¿sí? Esa es la propuesta luego de esta meditación y de esta energía tan linda, tan juguetona. Bueno. A mí estas meditaciones me activan mucho mi chakra corazón, así que por eso les recomiendo que se queden ahí conectando, sintiéndose, todos estos centros. Lo que puedan. Bueno, ¿alguien quiere compartir algo? Hoy están más silenciosos. Vamos a cerrar la meditación, así antes de que se vayan agradezcamos, y si no, háganlo ustedes por su cuenta, al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a nuestro ángel de la guarda, a todos los seres de luz que nos acompañan, a nuestra alma y a las energías que nos acompañaron de los unicornios, las hadas y los duendes. Qué linda, Oli. Gracias a ustedes por acompañarme y bueno, y ojalá que esta energía se active en ustedes de una forma muy profunda. Gracias Taku también, qué lindo verte por acá también. Que hace un ratito que no conectábamos. Muy agradecida con ustedes. Y estoy todavía como bajando yo porque quedé muy conmovida. Fue una meditación muy, muy linda. Así que gracias. Les agradezco mucho por su compañía y por el amor. Así que les mando un gran abrazo y nos vemos. Hola Ana, nos vemos entonces durante estos días. Seguramente voy a hacer alguna otra charla, ¿sí? Así que vamos a compartir más sobre energía. Les mando un abrazo enorme, que tengan hermosa semana.